Buen día, buenas tardes, buenas noches. Eh, Consecuentemente, con las clases que estamos llevando adelante, vamos a continuar con el contenido de la materia. Y para el día de hoy tenemos un autor que es un clásico, entre los clásicos, que se llama Max Weber, que es un autor que lo van a ver muchas veces a lo largo de la carrera, ¿sí? Así que antes de meternos en el texto, voy a pasar a compartir pantalla y vamos a ver un poco sobre este autor, ¿sí? Tengo algunas placas para presentarles. Bien. Antes de meternos de lleno en el texto, yo creo que lo interesante o lo que tenemos que advertir para estudiar este autor es primero tener en cuenta el lugar donde nació y los años que le tocó vivir, ¿sí? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Y él era prusiano, nació en Prusia, ¿sí? Y falleció en lo que hoy es actual territorio de Alemania. Miren las cosas de lo que son las vueltas de la humanidad, que Max Weber murió en 1920 producto de una neumonía a raíz del contagio de la que en ese momento se denominó la mal denominada gripe española, de la pandemia de la gripe española, ¿no? Falleció a raíz de eso. Este autor tiene la característica de que le tocó escribir en un momento donde se estaban formando los estados nacionales, ¿sí? Los estados modernos, los estados nacionales como los conocemos en la actualidad, de alguna manera se comenzaron a forjar, a gestar, a desarrollar, ¿sí? A partir de este periodo. Incluso en el caso de la Argentina se consideran, hay un consenso general de decir, bueno, el Estado moderno en Argentina se formó en 1880, ¿no? O a partir de esos años, bueno, en este periodo justamente donde se estaba comenzando a desarrollar el Estado moderno en Alemania, en Italia, en muchos otros países. De hecho, Max Weber le toca ver la unificación de Alemania, que fue muy tardía, 1870, 1871 se unificaron estos países, y entonces la lectura, la idea pasa por ver, bueno, cómo comienza a gestarse la dominación en el Estado moderno, en estados capitalistas, en estados donde ya están dejando atrás los absolutismos, las monarquías, los reyes, ¿sí? Todo lo que era propio anterior a la Revolución Francesa, bueno, en este nuevo tipo de sociedad de Estado, cómo se puede ejercer la dominación, ¿no? Así que esta es la línea central del autor, ¿no? Y él lo escribe en un libro que se llama Economía y Sociedad, que es un libro que se publicó post-mortem, ¿sí? Después de que él falleció, donde prácticamente están formadas y gestadas y plasmadas todas sus ideas respecto al capitalismo, al Estado, a la religión, ¿sí? Es un libro que tiene alrededor de 1500 páginas, es muy, muy, muy extenso y como pueden ver acá, ¿sí? Incluye temas de religión, economía, política, administración pública, sociología, y es uno de los textos con mayor influencia en el siglo XX, que tuvo mayor influencia en el siglo XX y sigue siendo consultado a la actualidad. Por eso yo les digo que este autor en particular, si bien por ahí recién hoy lo están conociendo algunos, ¿sí? Este es un autor que se ve permanentemente en la carrera y van a ver varios textos del libro Economía y Sociedad en la carrera, ¿sí? También hay otros textos importantes como La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿sí? Todo propio de la época, así como en la actualidad podemos encontrar muchos autores o pensadores que están escribiendo cuestiones sobre género, por dar un ejemplo, ¿sí? Que son los temas de agenda de nuestros tiempos. Bueno, en esta época era muy frecuente encontrar autores que estudien o tengan una mirada respecto al Estado moderno, cómo hacer un Estado moderno, ¿sí?
era más inusual encontrar cuestiones de género o cuestiones ligadas a cómo mejorar la democracia, porque de alguna manera es querer crear una nave espacial cuando antes no se creó la rueda, ¿no? Es decir, en este tiempo recién se está pensando el Estado, ¿sí? Y después se sucedieron nuevos temas de democracia, de participación ciudadana, temas de género, derechos de tercera generación y demás, ¿bien? Y lo que vamos a ver hoy es la sociología de la dominación, ¿sí? Cómo se ejerce la dominación en este tipo de Estado. Y Max Weber, en su texto, que es muy breve, sí, es muy breve, pero bastante profundo en este capítulo que les toca leer, en este apartado, ¿sí? Él se va a centrar en 3 elementos decisivos o determinantes para ejercer la dominación. Y el primero es el concepto de poder, ¿sí? Max Weber dice que para ejercer la dominación necesariamente se necesita de poder. ¿Y qué es el poder? Bueno, el poder, en términos sociológicos weberianos, es la capacidad que tiene un actor determinado, ya sea una institución o un individuo, de imponer su voluntad sobre otro actor, que es el dominado, ¿sí? Independientemente de cualquier fuerza o resistencia que se presente, ¿sí? Yo tengo la capacidad de imponer mi voluntad, mi interés sobre otro, ¿sí? Y eventualmente puede presentar o puede invocar cierto ejercicio de coerción, de violencia, ¿sí? Es decir, la posibilidad de imponer la voluntad dentro de una relación social contra toda resistencia que se oponga, ¿sí? Pero insisto, implica cierto ejercicio de coerción, cierto ejercicio de violencia, ¿sí? El que tiene el poder también tiene cierta capacidad de imponer un recurso que es la violencia. Los estados, ¿sí? Los estados modernos, tienen ese recurso materializado en el poder de policía, en las fuerzas armadas, donde eventualmente imponen también una voluntad, ¿sí? La segunda condición es la dominación. La dominación, ¿sí? Entendida como la capacidad de encontrar obediencia en ese ejercicio de poder, ¿sí? En esa relación social, ¿sí? No solamente impongo mi voluntad sobre cualquier resistencia, sino que acá ya la resistencia se encuentra más acotada, disminuida, neutralizada, porque encuentro obediencia, ¿sí? Es la posibilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado contenido entre personas dadas, ¿sí? Y finalmente, el tercer componente decisivo para ejercer un orden social estable es la legitimidad, ¿sí? Son estos 3 elementos, estos 3 componentes lo que hacen a la sociología de la dominación, ¿sí? Y la legitimidad tiene lugar cuando los individuos aceptan la validez de un mandato que domina. Es reconocer que en quien imparte órdenes tiene atributos para hacerlo, ¿sí? No solamente tengo la capacidad de imponer mi voluntad o mis intereses, ¿sí? No solamente tengo el recurso de apelar a la violencia, sino que también encuentro obediencia, ¿sí? Y al mismo tiempo los dominados, ¿sí? Reconocen que hay cierta validez o un derecho en el cual el que domina lo puede hacer, ¿sí? Hay un derecho que es aceptado, hay una validez en ese mandato. Por eso muchas veces se puede decir, bueno, en un Estado democrático de derecho, ¿sí? Existen las 3 condiciones, ¿sí? Hay un líder que domina, que ejerce su voluntad, ¿sí? Y los dominados, que en el Estado moderno serían los ciudadanos, reconocen la validez de ese mandato, ¿sí? En una dictadura, por ejemplo, lo que se pierde es la legitimidad, ¿sí? Porque hay poder, ¿sí? En una dictadura, en una junta militar se puede llegar a imponer una voluntad, se apela bastante a la violencia y se puede llegar a encontrar obediencia, pero esa obediencia está asignada, atravesada más por el temor, no por la legitimidad, ¿sí? Por el temor a represalias. Entonces, en una dictadura puede llegar a haber poder y dominación, pero no legitimidad, ¿sí? En un Estado democrático de derecho se supone que tiene que haber las 3 condiciones. Y Max Weber va a decir que para que haya un orden social estable se necesitan de estos 3 elementos, ¿sí? Poder más dominación más legitimidad genera un orden social estable. Cuando se rompe alguna de las 3 condiciones, generalmente el primero en romperse es la legitimidad seguido de la obediencia,
se rompe una alteración del orden social estable. Esto se puede pensar mucho con lo que está atravesando hoy la Argentina, por ejemplo, ¿no? Con el tema de las pandemias, con el tema de las restricciones, ¿sí? Que la ciudadanía obedece, no obedece, que se llama a la desobediencia, que se llama a no reconocer la validez del mandato, ¿no? Bueno, si pensamos lo que fue el inicio de la pandemia, ¿sí? Allá por marzo, abril de 2020, se podía advertir un orden social bastante estable. En la actualidad, ¿sí? Un año después, se pone en duda, ¿sí? Ese orden social estable porque ya empezamos a ver signos de resistencia, signos de desobediencia, el poder de policía del Estado empieza a emerger con mayor virulencia, ¿sí? Un Estado democrático de derecho, ¿sí? Un Estado moderno que se ampara en la norma escrita y en la democracia, va a buscar tender a evitar la violencia, va a buscar tender a evitar ejercer el poder de policía. ¿Por qué? Porque al Estado no necesariamente le conviene advertir que es una unidad de dominación, ¿sí? Pero cuando se ejerce el poder de policía, ¿sí? La violencia, cuando emerge, desnuda la dominación y presupone que ha fallado, ¿sí? Se supone que al Estado no tiene que advertir o reconocer con tanta virulencia ese ejercicio de dominación. Pero en última instancia, el último recurso para ejercer el poder es la violencia, ¿sí? Que se utiliza cuando esa dominación y esa obediencia ha fallado, ¿sí? Y ahora bien, para poder seguir avanzando con el texto tenemos que hacer una suerte de paréntesis. Tenemos que hacer un reconocimiento, un concepto, ¿sí? Porque Max Weber se va a preguntar cuáles son los elementos o por qué los hombres obedecen, qué es lo que motiva a los hombres, a los sujetos, a los individuos a obedecer un determinado mandato, ¿sí? De dónde se posiciona, de dónde se para esa obediencia, ¿sí? Y para entender eso, para entender estos tipos de dominación que vamos a ver en breve, Max Weber construye un concepto que se llama el de tipo ideal o tipos ideales, ¿sí? Los tipos ideales son una herramienta metodológica que le ayuda al científico social, ¿sí? Al analista, a comprender la realidad, ¿sí? Pero es una construcción artificial, es una construcción que de alguna manera lo crea el científico, ¿sí? En este caso el sociólogo, para entender una realidad social determinada, ¿sí? En un proceso histórico determinado. Pero el estado puro de esta construcción artificial difícilmente está presente en la realidad. Su existencia es ideal, es un ideal, ¿sí? No es algo que lo encontremos al 100% en la realidad, pero ayuda a entenderla. Esto que lo vemos de manera abstracta, ¿sí? De manera conceptual abstracta, lo vamos a entender ya en mayor medida cuando veamos los tipos de dominación. Ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Ahora bien, lo importante es destacar que el hecho de que el tipo ideal no se encuentre presente en la realidad, en su estado puro, esto no tiene que suponer un problema porque el valor o el objetivo principal del concepto de tipo ideal es su capacidad heurística. Esto quiere decir la capacidad de crear conocimiento nuevo, ¿sí? De crear nuevas ideas, ¿sí? Entonces esa es la función principal, crear ideas, entender la realidad, ¿sí? Y ahora sí nos vamos a meter de lleno con los tipos de dominación que son tipos ideales. Y ahora vamos a entender bien con estos ejemplos qué es esto de tipo ideal. Bien, existen 3 tipos de dominación para Max Weber, ¿sí? 3 tipos de dominación. La primera es la que se denomina dominación racional legal, o a veces también lo pueden encontrar simplemente como dominación racional, ¿sí? Y de alguna manera esta dominación racional legal tiene la característica de posicionarse sobre lo estatuido, ¿sí? Sobre aquella norma escrita. Es en donde una persona o institución ejerce su dominación en función del cargo legal que tienen. Una vez que dejan su cargo, su autoridad se pierde, ¿sí? Weber identificó a esto como las reglas racionalmente creadas, como la característica central de la forma de autoridad, ¿sí? Y esto lo tenemos que entender
en varias matices, ¿sí? El principio de legitimidad, entonces, es el estatuto. ¿Cuáles son estas matices que tenemos que entender? Esto lo tenemos que entender desde el Estado moderno, desde un club deportivo, desde una determinada universidad, cualquier institución que tenga una norma escrita y todos, mientras haya un líder, sea una autoridad y haya dominados, se van a regir por esa norma escrita, ¿sí? Y Weber dice que en el Estado moderno, esta suerte de Estado que se está gestando, que se está formando, ¿sí? Este Estado que presenta características propias y singulares que no habíamos visto antes, ¿sí? Como la burocracia, por ejemplo, es lo que va a representar transversalmente y transversalmente este tipo de dominación, ¿sí? Esta dominación racional legal. ¿Y sobre qué se va a amparar? Sobre la norma escrita, sobre el estatuto, ¿sí? Sobre las leyes, sobre la constitución, ¿sí? Sobre la burocracia, ¿sí? Ese personal idóneo, técnico, calificado, ¿sí? Que se prepara también para ser parte de ese Estado moderno, ¿sí? Y los ciudadanos que van a someterse a esa norma escrita, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la República Argentina hay una constitución que dice que el líder político va a ser elegido a través del voto de la ciudadanía, ¿sí? Que es el líder político que va a ser el presidente, porque es una forma de gobierno presidencialista, va a tener un mandato de 4 años, que va a poder ser reelecto o no, ¿sí? Independientemente de si nos gusta o no ese candidato, lo vamos a obedecer, nos vamos a someter a su autoridad, porque hay un mandato establecido por la Constitución, por un plexo normativo, ¿sí? Que establece de esa manera la dominación racional legal, ¿sí? Es propia de la modernidad este tipo de dominación, ¿sí? Que va a, como dijimos, atravesar transversalmente al Estado, ¿sí? Y este es el tipo entonces de dominación propio del Estado moderno que se está gestando. Ahora bien, existe otro tipo de dominación, existe un segundo tipo de dominación, que es la dominación tradicional, ¿sí? Este tipo de dominación se vale en relación a una larga tradición que viene desde tiempos inmemoriales y su legitimidad es la creencia de lo establecido por usos y costumbres, ¿sí? Acá no necesariamente hay una norma escrita, no necesariamente, pero de alguna manera los dominados obedecen, ¿sí? En función a una tradición que viene desde tiempos que no se saben cuándo se iniciaron muchas veces, pero que viene así, que es un mandato que viene desde hace siglos, que viene desde una costumbre, ¿sí? La dominación tradicional es lo arraigado en costumbres, ¿sí? Mientras que la dominación legal racional o racional legal es lo que está establecido en el estatuto, la dominación tradicional es lo que está arraigado en costumbres, ¿sí? En una suerte de idea de tradición inmemorial. ¿Y cuál es el ejemplo más característico, propio de este tipo de dominación tradicional? Bueno, lo que tiene que ver con las religiones, con la iglesia, ¿sí? Ese mandato tradicional que viene desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Generalmente el ejercicio de dominación que tiene lugar en las religiones, y en particular en la Iglesia Católica, viene en función de una tradición de tiempos inmemoriales, ¿sí? No hay una norma necesariamente escrita que diga, bueno, todos tienen que obedecer en este caso al Papa, ¿sí? O en el caso de otras religiones, al líder religioso de esa religión, valga la redundancia, sino que de alguna manera viene establecido por una tradición, por una costumbre. Esta imagen es de Juan Pablo II cuando estuvo en la Argentina, ¿sí? En el 87, esta es la 9 de julio, ¿sí? Y bueno, generalmente si bien las religiones suelen o pueden llegar a tener alguna que otra norma escrita, siempre tienen sagradas escrituras, libros sagrados y demás, bueno, el peso mayor de esta dominación es generalmente tradicional, no por una norma escrita. Lo que no significa que no exista. Por eso les digo que estos son
tipos ideales, ¿sí? La dominación que tiene mayor peso en la idea religiosa, ¿sí? Es la tradicional, pero también podemos llegar a encontrar algún que otro tipo de dominación racional legal si encontramos alguna norma escrita, ¿sí? Otro ejemplo de dominación tradicional tiene que ver con lo que se denominan, por ejemplo, las sociedades precapitalistas, ¿sí? Las sociedades que son anteriores al Estado moderno, que siguen existiendo todavía en la actualidad, ¿no? Estas minorías étnicas que están dentro del Estado moderno, del Estado nacional, ¿sí? Bueno, estas tribus, sociedades tribales, precapitalistas, que llevan a lo largo de los siglos, de los años, ciertas costumbres, ciertas tradiciones que vienen desde tiempos inmemoriales, ¿sí? ¿Y a quiénes siguen? Bueno, generalmente siguen a un líder, a un chamán, ¿sí? A alguien dentro de esa sociedad, ¿sí? Precapitalista, que de alguna manera le otorgan ese ejercicio de dominación, ¿sí? Pero generalmente no hay una norma escrita, sino no es que hay una constitución, una ley, un reglamento. Simplemente se rigen en función de la tradición propio de esa sociedad, ¿sí? Otra sociedad de tribus puede llegar a tener otro tipo de prácticas de usos y costumbres, pero siempre amparado por la tradición, por la costumbre, ¿sí? Así que este es el ejercicio, el tipo de dominación tradicional, ¿sí? Y después tenemos otro tipo de dominación, el tercer tipo, que se va a denominar dominación carismática, ¿sí? Que es un tipo de dominación que se apoya en el don extraordinario y cualidades singulares del que domina. Esto quiere decir un determinado líder que se presenta con determinadas características, cualidades excelsas, extraordinarias, que parecen eventualmente sobrenaturales, ¿sí? Se lo presenta como un héroe, como aquel que puede eventualmente o que parece que puede resolver cualquier tipo de problema, ¿sí? Es decir, es aquel en donde los dominados le atribuyen a una persona, a un líder, una cualidad superadora, ¿sí? Por encima del resto de los individuos, ¿sí? Por encima del resto de los mortales, porque tiene determinadas cualidades de atraer masas y masas de personas, de gente, ¿sí? Que no lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo no podría decir que soy un líder carismático si quisiera hacer política, porque el carisma te lo atribuyen tus seguidores, no te lo atribuís vos mismo, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, hay un consenso general en decir que el general Juan Domingo Perón fue un gran líder carismático, ¿sí? Porque tenía una capacidad discursiva, una gestualidad corporal, tenía un talento, un don que podía atraer a las masas, ¿sí? A punto tal de que si él, por ejemplo, daba un discurso, se llenaba las calles, la Plaza de Mayo, la 9 de Julio, toda la gente iba de nuevo a sus casas o ponía la radio, sintonizaba para escucharlo al general, ¿no? Es decir, esa es la característica de un líder carismático, ¿sí? El que tiene esa función, ese don, ¿sí? Ese atributo, y que quede claro, esto es una cualidad, ¿sí? Es un atributo que lo tenés o no lo tenés, ¿sí? Es parte de tu talento, ¿sí? Esto es como, por ejemplo, en una actividad deportiva, si yo quiero ser un excelente jugador de fútbol y jugar en primera y ser exitoso y jugar en grandes clubes, bueno, necesito dos cosas. Primero, entrenarme, entrenar y entrenar a partir de los 6, 7 años en adelante, yendo a las concentraciones, haciendo todo lo que tengo que hacer. Pero además de eso, necesito ese talento, ¿sí? Ese don extraordinario que me permita tener la habilidad de jugar, en este caso al fútbol, pero cualquier otro deporte, ¿sí? Y acá lo tenés o no lo tenés, nacés con eso, ¿sí? Entonces necesitas ese talento y al mismo tiempo
acompañarlo con el entrenamiento, ¿sí? Y acá podemos encontrar distintos líderes políticos que han tenido o tienen ese talento extraordinario de ser carismáticos y de arrastrar y traer multitudes, ¿sí? Y hay otros líderes que no lo tienen, ¿sí? Y generalmente se nota cuando un determinado líder político, ya sea un presidente o un primer ministro, ¿sí? Se nota cuando le falta ese carisma, ¿sí? Porque no logra atraer o movilizar a esas masas de gente que sí lo puede hacer o lo pudo hacer un líder carismático, ¿sí? Generalmente el líder carismático suele emerger en mayor medida en regímenes presidencialistas porque el presidente tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía, en cambio en los parlamentarismos el primer ministro tiende a rendirle más cuentas al Parlamento, que es al que al final del día lo termina eligiendo, ¿no? Pero bueno, esto no necesariamente lo tenemos que pensar a nivel país, a nivel Estado moderno, ¿sí? Eventualmente en un determinado club de fútbol puede haber un presidente o un director técnico que también es carismático porque tiene una gracia, tiene un talento, tiene un don, ¿sí? En cualquier institución donde haya un líder, puede llegar a haber un líder carismático, incluso en las escuelas, ¿sí? Ya sea en el primario, en el secundario, vieron que muchas veces tienen algún compañero que es como el líder del grupo, del curso, y generalmente ese liderazgo no está escrito, o sea, no hay un estatuto que diga tienen que seguir a este compañero o a esta persona. Sin embargo, lo siguen muchas personas porque tiene alguna gracia, un don, un talento, ¿sí? Para poder ejercer esa dominación, ¿sí? Y otro ejemplo de otro líder carismático, hay muchos, pero por darles un ejemplo más, se considera que Adolf Hitler fue un gran líder carismático. ¿Y esto por qué se los presento? ¿No? Porque si ustedes lo piensan en términos de atracción, en términos de carisma, en términos de movilizar masas a la sociedad y demás, bueno, son características propias también que generalmente tuvieron bastante fuerza o bastantes características propias de los totalitarismos del siglo XX. ¿Sí? Hitler, Mussolini fueron líderes carismáticos, ¿no? Y esto se los presento, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta que el carisma o liderazgo carismático no necesariamente es propio de, vamos a decirle ahora, buenos o malos actores, buenos o malos líderes, ¿sí? No tiene que ver con que las decisiones que tome ese líder político sean necesariamente las mejores, ¿sí? Todos sabemos las locuras que desarrolló el nacionalsocialismo en el siglo XX, pero sin embargo Hitler fue un gran líder carismático, sobre todo previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces no tienen que relacionar, ¿sí? Buenas políticas o buenas decisiones con la idea de carisma, ¿sí? Con la idea de este don o atributo, ¿sí? Y lo mismo podemos pensar en la Argentina más contemporánea, ¿sí? Podemos pensar eventualmente en algún líder político que ha ejercido una gran dominación carismática hace una determinada cantidad de años, que podía arrastrar multitudes y que ese carisma se perdió, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hay otra de las características más importantes de la dominación carismática. Este tipo de dominación es la más inestable, ¿sí? Es el tipo de dominación más inestable. ¿Por qué? Porque, o también es una dominación finita, eso quiere decir que tiene fin, porque de alguna manera este líder carismático puede perder su gracia, su don, su talento, si eventualmente no logra resolver esos problemas que prometió resolver. El líder carismático suele surgir o suele emerger en tiempos de crisis, en tiempos donde hay un problema estructural de la economía, de la sociedad, de la política. Una vez que se supera esa crisis, muchas veces se pierde ese talento o ese don de gracia al líder carismático. O eventualmente, lo que es aún peor, se puede profundizar esa crisis, ¿no? Si esa crisis se profundiza, ese líder carismático pierde su gracia, pierde su talento y deja de tener los seguidores que tenía, ¿sí? Esto ha pasado en Argentina, pasa en Argentina, no quiero empezar a dar opiniones personales, pero podemos pensar en determinados líderes que en su momento fueron grandes líderes carismáticos, en la actualidad han ido perdiendo ese carisma, ¿sí?
Bien, entonces, la primera condición es que lo que puede pasar es que el líder deja de caer en la gracia en la medida que no cumpla con las expectativas de quienes lo apoyan, lo que habíamos mencionado, ¿sí? En alguna medida se puede pensar que a Perón le pasó esto, ¿sí? No de manera exorbitante, pero se podría pensar o discutir en esto, y ni hablar de Hitler, ¿no? Una vez que hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, esto suele pasar, ¿sí? El líder carismático no dura para siempre, ¿sí? No es algo que perdure como sí puede suceder en la dominación tradicional, que viene desde tiempos inmemoriales, o por ejemplo, la dominación racional legal, que hay un estatuto, unas reglas establecidas, ¿no? Ahora bien, una cosa que me gustaría aclarar antes de avanzar es que estos son tipos ideales, ¿no? Ustedes piensen lo que fue la Argentina de los años 40, de los años 50. Perón fue un gran líder carismático, pero al mismo tiempo también había una norma escrita, había una constitución, había un reglamento, había un plexo normativo. Eso quiere decir que se ejercían los dos tipos de dominación, ¿sí? La dominación carismática y la dominación racional legal, ¿sí? A mí me podía gustar más o menos Perón, pero de alguna manera, en función del estatuto, yo lo tenía que obedecer porque era el presidente electo, ¿sí? Por eso son tipos ideales. El estado puro de dominación carismática difícilmente se encuentre presente en la realidad, lo mismo que la dominación racional legal o lo mismo que la dominación tradicional, ¿sí? Son herramientas metodológicas que me permiten entender la realidad, ¿sí? Y acá encontramos varios tipos de dominación. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de las religiones. Si yo considero que Juan Pablo II o el Papa Francisco son líderes religiosos carismáticos porque tienen una gracia, porque tienen un don extraordinario, tienen ciertas cualidades, bueno, ahí hay una combinación, ¿no? De dominación carismática con dominación tradicional, y eventualmente en algún que otro estatuto de las escrituras de la Iglesia puedo encontrar dominación racional legal, los tres tipos de dominación, ¿sí? Y bueno, a veces puede coincidir que la dominación racional legal coincide con el liderazgo carismático y otras veces no, ¿no? Eso le pasa a todos los estados. A veces tenemos un líder político, ya sea presidente o primer ministro, que es carismático, y otras veces que no existe ese ejercicio, ¿sí? Esa combinación. Por supuesto que a un líder político le interesaría o buscaría ejercer también cualidades carismáticas, ¿sí? Porque, en definitiva, si el líder carismático arrastra masas y una democracia se apoya en las masas, ¿sí? Para ganar votos y ganar elecciones, buscaría entrenarse eventualmente, pero a título personal, si ese líder no nació con el talento del carisma, por más de que se entrene, nunca va a alcanzar a los niveles de aquellos líderes políticos que eventualmente sí nacieron con esa gracia, con esa cualidad intrínseca de ser líderes carismáticos por la naturaleza misma de su existencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, retomando, es inestable porque se puede perder el apoyo de quienes lo siguen y eventualmente puede pasar, ¿sí?, que ese líder político, ese líder carismático, nunca pierda la gracia, nunca pierda el talento, nunca pierda los seguidores, pero ¿cuándo se va a quebrar o cuándo se va a terminar ese liderazgo carismático? Bueno, en el fallecimiento del líder, ¿sí? Si ese líder muere, ¿sí?, como le pasó a Perón, ¿sí?, no tiene forma de garantizar su sucesión, ¿sí? Nadie lo puede reemplazar porque el carisma no se hereda. Yo puedo entrenar a alguien para que me suceda eventualmente, pero si no tiene ese don de ser carismático, no va a tener mi capacidad, ¿no? Y bueno, eso es lo que suele pasar muchas veces en situaciones en donde fallece el líder carismático. Muchas veces el Estado entra en crisis, el partido político entra en crisis, ¿sí? El peronismo como partido político nunca se institucionalizó, se fragmentó en facciones, en distintas interpretaciones. Al día de hoy hay un peronismo más de izquierda, más de derecha, más de centro izquierda, centro derecha, ¿no? Hay muchas interpretaciones del peronismo, ¿sí? Por eso se dice que es un partido débilmente institucionalizado.
pero eso es tema para otra clase. Entonces, eso es lo que le pasa a la dominación carismática. Es extremadamente inestable, no perdura para siempre, ¿sí? Y muchas veces también puede pasar, como otra alternativa, que ese liderazgo carismático se objetivice. ¿Qué significa que se objetivice? Significa que de alguna manera lo que se inició como un liderazgo carismático propiamente dicho, con el paso del tiempo va desarrollando distintas técnicas o distintos procedimientos burocráticos donde se van impartiendo normas jurídicas, ¿sí? Un plexo normativo con una burocracia, en donde se va rutinizando ese carisma, ¿sí? Se va perdurando a lo largo del tiempo acompañado por una dominación racional legal, ¿sí? Eso es cuando se objetiviza el carisma, ¿sí? Y la segunda posibilidad es que se institucionalice también, ¿no? Perdón, lo que comenté recién es cuando se institucionaliza, justamente, cuando perdura a lo largo del tiempo. Cuando se objetiviza es lo que voy a comentar en este momento. Cuando se objetiviza es cuando el líder carismático eventualmente deja de existir y se transforma en una institución, ¿sí? Por ejemplo, se dice que Jesús fue un líder carismático, tuvo un don extraordinario de fieles, de seguidores, donde no había una norma escrita para que lo sigan, y cuando falleció en la cruz, ¿sí? Cuando murió en la cruz, se dice que ahí termina su dominación carismática, pero eso de alguna manera se materializó en una institución, que es la iglesia, pasando de una dominación carismática a una dominación más tradicional, institucionalizada en una iglesia, ¿sí? En la iglesia católica, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un líder que se objetiviza, ¿sí? Y como dije anteriormente, ¿sí? Había invertido los conceptos, cuando se institucionaliza es cuando ese líder carismático va desarrollando distintos procedimientos legales, ¿sí? En donde se acompaña ese carisma con un plexo legal normativo, ¿sí? Con una norma escrita, ¿sí? Y eso hace que perdure a lo largo del tiempo, combinando dominación carismática con dominación racional legal, ¿sí? Bueno, eso es todo, ¿sí? Fue un pantallazo bastante breve y rápido del tema, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla, así me pueden ver, ¿sí? Bueno, ese fue el desarrollo general del texto, ¿sí? Cualquier cosa ustedes me pueden escribir, me consultan, me pueden encontrar en las clases sincrónicas, ¿sí? Pero como les digo, este es un texto clásico, es un texto que lo van a ver en muchos lugares, ¿sí? A lo largo de la carrera, así que cuando se hagan el resumen de este texto, consérvenlo porque lo van a volver a emplear, ¿sí? Esto se ve en todas las cátedras, tanto de sociología como de ciencia política, ¿sí? Así que bueno, eso es todo y los estoy viendo en nuestros encuentros sincrónicos, ¿sí? Cualquier cosa me escriben, ya sea en el campus o a través del mail, ¿sí? Bueno, les deseo que tengan muy buena semana y hasta la próxima. Adiós.